Hola chicos, ya empecé la grabación ya, les dejé el pretest para que lo puedan llenar y cuando acabe la sesión igual les voy a mostrar el post-test para que puedan llenarlo. Hoy día vamos a hablar sobre la polimiositis y la dermatomiositis y el segundo tema va a ser sobre todo lumbalgias. Entonces voy a tratar de hacer los temas como que más resumidos porque ustedes saben que la polimiositis y la dermatomiositis abarcan la parte de reumato. Entonces ambas son dos afecciones que son miopatías inmunomediadas, o sea, se dirigen o se rigen por el sistema inmune. ¿Y cuál es la característica de las dos? Porque estamos hablando de dos entidades que son diferentes. La característica de ambas, o por la cual la razón se la agrupan, es que son miopatías, como les digo, y causan una debilidad en el músculo esquelético. Eh, ya, aquí con el puntero mejor. Causan una debilidad en el músculo esquelético proximal e una inflamación que es muscular. Eso van a causar las dos. ¿Cuál puede ser una diferencia? Una de las diferencias es que en la dermatomiositis, que en adelante la vamos a llamar DM, puede tener manifestaciones cutáneas que son más características y justamente estas manifestaciones cutáneas también las hacen más propensas a estas personas a tener mayor riesgo de neoplasias o transformación maligna. Las manifestaciones cutáneas que tiene la dermatomiositis la vamos a ver en adelante, pero eso es una diferencia. Algo que también les quería agregar es que también hay un tipo de dermatomiositis que se da con manifestaciones cutáneas, pero sin afectación muscular. También puede ser un caso de un grupo de manifestaciones, un subtipo de la dermatomiositis, pero la general, la común, es una debilidad del músculo esquelético proximal, una inflamación muscular que puede acompañarse de manifestaciones cutáneas que preceden a los síntomas musculares o que están en simultáneo. ¿Y cuáles son la epidemiología? Para empezar, en ambas son más frecuentes en los adultos, no se va a dar casi nada en niños. Y en el caso de la dermatomiositis, aumenta el riesgo con la edad y se da más en mujeres, como la mayoría de enfermedades autoinmunes, más mujeres que hombres. Y la polimiositis igual, se da más en mujeres en hombres, se da sobre todo en el grupo etario de los adultos y es poco común en pediatría. Ahora vamos a ir con la clínica. La clínica, como les mencioné, es una debilidad del músculo esquelético, pero la característica que tiene es que es Disculpa, proximal. Sierra, estás Dime. avanzando las diapositivas, no avanza, se queda en la primera. Ya, a ver. Ahora sí, Ahí, sí, algo con la dale. casa. Ya. Una característica que tiene la polimiositis y la dermatomiositis es que no es solamente una debilidad del músculo esquelético como tal, sino que también se acompaña de dolor, hinchazón en las articulaciones, pero algo que caracteriza es que no tiene rigidez. Por ejemplo, si tú lo comparas con una artrosis, una artritis, genera una rigidez matutina, la polimiositis y la dermatomiositis no van a causar esto. La debilidad en este músculo va a ser proximal y simétrica. Por ejemplo, si hablamos de los miembros superiores, la parte más proximal sería el hombro. Y si nosotros hablamos de los miembros inferiores, la parte más proximal es la cadera y los muslos. Entonces, justamente por eso se afecta el músculo deltoides a nivel del hombro y los flexores, aductores y extensores de la cadera. Acá me faltó de la cadera. Es una enfermedad generalmente de larga duración y grave que cuando ya se extiende en el tiempo y empeoran los síntomas, va a existir una atrofia muscular. Cuando es una instauración leve y cuando es de poca duración, no se va a ver esa atrofia muscular, pero obviamente cuando ya dura más tiempo, se hace más grave, puede haber. Hay espectros clínicos, o sea, la dermatomiositis y la polimiositis pueden ir desde una enfermedad diagnosticada siendo subclínica y solamente con la afectación muscular a nivel de laboratorio y otros exámenes, pero que el paciente no tiene síntomas o puede irse hacia el otro extremo, ¿no? Puedes tener pacientes con mucha debilidad que van a tener, el problema de la debilidad muscular es que, por ejemplo, el paciente no puede subir las escaleras, tiene una debilidad proximal, porque cuando tú subes las escaleras, si te das cuenta, la fuerza la pones en los muslos, en la parte de las caderas, entonces ese paciente que tiene una debilidad proximal a nivel de, por ejemplo, los músculos flexores, aductores y extensores de la cadera, no puede subir las escaleras. O al momento de pararse en una silla, por ejemplo, cuando tú te paras en una silla, el impulso viene de tu cadera, viene de los muslos. Entonces, estos pacientes tienen dificultad para ese tipo de actividades, que pueden ser incluso muy limitantes en su vida diaria. Luego tienes que hay otras manifestaciones que puede haber, no solamente la debilidad del músculo esquelético, sino también puede acompañarse de otras patologías respiratorias, como por ejemplo la enfermedad pulmonar intersticial, que sean el 30-40% de las pacientes. Puedes tener manifestaciones gastrointestinales que la más característica de esas manifestaciones son la disfagia y tiene la afectación cardíaca, ¿no? Con la carditis. Y la asociación con neoplasias malignas se da sobre todo en las manifestaciones cutáneas que les mencioné de la dermatomiositis. Entonces acá, como les pongo acá, tiene manifestaciones cutáneas que pueden preceder o acompañar a los síntomas musculares.
¿Y cuáles son dos signos patognomónicos de la dermatomiositis? Las pápulas de Gottron y la erupción en el heliotropo. Tienes acá las pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron se van a dar sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas. Si lo ven acá, son estas pápulas que ven que en cambio de coloración acá está más rojito. Y tiene la erupción del heliotropo, que es también una zona eritematosa que se da a nivel peripalpebral, que se puede dar sobre todo en el párpado superior, pero también puede darse en el inferior. Acá les he traído unas fotitos, miren. Esas son las pápulas de Gottron, como les menciono, son pápulas eritematosas, son rojas, o también pueden ser más moradas, que aparecen simétricamente, o sea, ven que están en todos los dedos y de la otra mano también lo tendría, y se dan sobre las prominencias óseas de las articulaciones metacarpofalángicas y las interfalángicas. Ven acá que no solamente están las pápulas de Gottron, sino que también hay afectación del lecho unguial. Eso también es una manifestación de la dermatomiositis, pero no es patognomónico. En las pápulas de Gottron y la erupción o el eritema heliotrope también son patognomónicos, pero por ejemplo, la alteración del lecho unguial no es patognomónico, realmente puede pasar en otras enfermedades. Esa es la erupción que les digo, es eritematosa, violácea, que aparece en la piel periorbitaria, pero sobre todo en párpado superior. Hay otro tipo de eritema que pasa en estos pacientes, que es un eritema facial. Si ustedes ven, parece lupus, o sea, como, no sé si han escuchado cuando les han hablado de él, es el eritema malar. El eritema malar también se puede dar en la dermatomiositis, pero la característica de la dermatomiositis es que no va a respetar este surco. Este surco se llama el surco nasolabial. En la dermatomiositis no hay un respeto a ese surco. O sea, si ustedes ven, toda la parte roja cruza el surco. En cambio, en la enfermedad por el lupus eritematoso sistémico, sí se respeta. O sea, ustedes ven la cara roja, tiene el eritema a nivel malar, pero a nivel del surco, el blanco, o sea, no hay una afectación de este. Acá les traje otra foto. Este, por ejemplo, es el signo de Chal de la dermatomiositis. Igual es una erupción que ocurre en la parte superior de la espalda en un paciente que tiene dermatomiositis. Y este es el signo de la pistolera, que es cuando hay este cambio de coloración, esta erupción que es poiquilodérmica, que se da sobre todo en el muslo, pero en la parte lateral. Si se dan cuenta, esta es la parte anterior, la parte posterior, esta es lateral y para acá no sería lo medial del muslo. Esta es la pierna de la paciente, la pierna derecha. Entonces, el signo de la pistolera se refiere a esta afectación que es lateral y que no afecta la parte o la cara medial en este caso del muslo. ¿Cómo se va a dar el diagnóstico de la polimiositis y la dermatomiositis? Primero tenemos la parte de la historia clínica, ¿no? Tienes un paciente que tiene una limitación funcional por una debilidad proximal, te dice que no puede subir las escaleras, que le cuesta pararse, que le cuesta hacer actividades físicas. O puedes tener el otro caso, ¿no? De un paciente asintomático que simplemente por los hallazgos de laboratorio te salen anormales y tú quieres ver, ¿no? A qué se debe. ¿Cuáles van a ser estos hallazgos de laboratorio? Tienes los niveles elevados de enzimas musculares. Las enzimas musculares incluyen el CK, LDH, ACLT y ALT, que son las aminotransferasas. Y lo curioso de las aminotransferasas es que ustedes saben que se elevan sobre todo en procesos hepáticos. Pero cuando tú tienes un nivel elevado de procesos hepáticos y tú no sospechas de una enfermedad hepática, estas enzimas también se encuentran a nivel del músculo. Entonces, ¿cómo tú podrías diferenciarlo? Tendrías que tomarle una GGT. En este caso, la GGT no está a nivel muscular. Entonces, si tú tienes unas aminotransferasas elevadas y una GGT normal, significa que la afectación es netamente muscular. En cambio, si la GGT también estuviera elevada, ya te irías hacia descartar un problema netamente hepático. Estos niveles elevados de enzimas musculares dependen de la cantidad. Por ejemplo, en un paciente que tiene la enfermedad activa, el CK, las aminotransferasas están muy elevadas, no es una elevación pequeña. Tienes anticuerpos, tienes diversos, los anticuerpos antinucleares se van a dar en el 80% de los pacientes y tienen los anticuerpos específicos de miocitis que se pueden dar en un 45 al 85% y también hay unos anticuerpos asociados a la miocitis, pero como ustedes saben, estos anticuerpos, a pesar de su nombre, no se dan en el 100% de los pacientes. No significa que porque el paciente tenga anticuerpo específico de miocitis negativo, no tiene la enfermedad. Realmente la clínica y la historia que le puedes hacer al paciente va a ayudar mucho el diagnóstico. Y luego tienes una BCG normal o ligeramente elevada. Eso se da, como les menciono, cuando dice entre paréntesis, entre la enfermedad muscular activa. Es decir, un paciente que tiene los síntomas activos, sobre todo. Y el tratamiento lo dividen en tres. Lo dividen en una enfermedad muscular subclínica, una enfermedad muscular leve, moderada y una enfermedad muscular grave. La subclínica es lo que le menciono, ¿no? Pueden los pacientes tener un rango de síntomas. Pueden tener de lo más leve, que sería no tener síntomas, pero sí la enfermedad. Puedes tener síntomas leves, moderados o puedes tener síntomas graves. Entonces, en el caso de la enfermedad muscular subclínica,
es aquel paciente que se encuentra sintomático, pero sí hay afectación muscular. En estos casos no está indicado de que tú lo inmunosuprimas sistémicamente, o sea, no está indicado el uso de corticoides. ¿Qué es lo que vas a hacer? Lo que vas a hacer es un seguimiento. El seguimiento va a abarcar, evaluar su fuerza y las enzimas musculares cada 3 a 6 meses. O sea, tú vas a hacer una evaluación de la respuesta muscular que tiene el paciente y aparte le vas a pedir las enzimas musculares que le dije, el CPK, el LDH, las aminotransferasas, y le puedes hacer una resonancia magnética de los músculos anualmente para ver, porque cuando hay una pérdida de músculo se reemplaza por grasa. Entonces, tú en la resonancia puedes ver si tu paciente tiene pérdida de músculo y ganancia de grasa a nivel muscular, valga la redundancia. Si bien se le hace seguimiento a estos pacientes, algo que mencionan en Up to Date, que es lo que leí para hacer la clase, mencionan de que si bien le hace seguimiento, eso no garantiza de que el paciente no tenga un deterioro. O sea, a pesar de que no tiene síntomas, el paciente en los años puede deteriorarse. Y el seguimiento tiene que ver más que todo para ver cuándo tú puedes elegir o no hacer una inmunosupresión sistémica. Luego tiene la enfermedad muscular leve moderada. En estos casos vamos a ir a la inmunosupresión sistémica que incluye el uso de glucocorticoides y vas a utilizar un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, como por ejemplo el metrotexate, que es conocido, el que todo el mundo escucha. Y en este caso de los pacientes, sí tú vas a necesitar darle una inmunosupresión. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre una enfermedad muscular leve a una enfermedad moderada? En la leve tú vas a usar dosis estándar de glucocorticoides, en cambio en la enfermedad moderada lo que vas a hacer es darle más dosis de corticoides para inmunosuprimirlo más. Luego tienes la enfermedad muscular grave. En este caso van a incluir pacientes que no solamente tienen los síntomas musculares comunes proximales, sino que también se van a empezar a afectar los músculos de la deglución, por ejemplo, el esófago. A nivel, ustedes saben que el esófago tiene una parte, un tercio de tejido de músculo esquelético y el otro 2/3 son tejido muscular visceral. En este caso, cuando se afecta la parte esquelética, entonces tienes acá una disfagia, que es el síntoma principal, y tienes debilidad diafragmática y otros síntomas que van a incluir gravedad, porque ustedes saben si tiene debilidad diafragmática, el paciente puede hacer paro incluso. Entonces, tú tienes no solamente que inmunosuprimirlo, sino tienes que inmunomodularlo. Y para eso tienes que usar la inmunoglobulina endovenosa, la metilprednisolona endovenosa y se usa prednisona. Las dosis, el régimen que le vas a dar, cuándo le vas a dar la inmunoglobulina, cuándo le vas a dar el corticoide endovenoso, todo eso ya es más de la especialidad, pero lo básico que ustedes sepan es, en paciente que no tiene síntomas, que está sintomático y tiene una enfermedad muscular subclínica, lo sigues con qué? Con medición de fuerza muscular, medición de enzimas musculares y una resonancia anual. Enfermedad muscular leve moderada, glucocorticoides sistémicos y un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad como el metrotexate. Si es moderado, entonces tú puedes aumentar la dosis de glucocorticoides para inmunosuprimirlo más, porque esa enfermedad es autoinmune, ¿no es cierto? En cambio, en la enfermedad muscular grave ya vas a tener que usar inmunoglobulina endovenosa, que depende mucho del esquema que tenga el paciente. Ahora vamos a hablar sobre el segundo tema, que es lumbalgia. La lumbalgia como tal es el dolor a nivel lumbar. Implica no solamente el dolor de la columna, o sea, como tal, como de las vértebras de la columna, la parte ósea, sino también incluye, por ejemplo, daño de los nervios, incluye también dolor muscular a nivel de esa zona. Entonces, lumbalgia es un término muy grande, o sea, todo el mundo o lo mencionan en la bibliografía, un 84% de los pacientes mencionan que en algún momento de su vida han tenido lumbalgia. Esta lumbalgia de X causa, o sea, todo el mundo en algún momento ha dicho, me duele la espalda, o a mi familiar le duele la espalda, y la causa de una no es el mismo que del otro. La lumbalgia tiene 1000 causas. El asunto es que del grupo poblacional de 100 personas adultas, el 84% mencionó que había tenido lumbalgia en algún momento. Entonces hay que aclarar algunas definiciones con respecto a las afecciones relacionadas con la espalda, porque alguna vez le van a decir esos términos y ustedes tienen que saber cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre una radiculopatía y una ciática? Los demás términos o las demás definiciones son radiológicas, o sea, la espondilolistesis, todas esas definiciones son radiológicas. Yo les estoy hablando de definiciones clínicas. Por ejemplo, una radiculopatía es el deterioro de la raíz nerviosa que generalmente causa un dolor irradiado, entumecimiento, hormigueo y debilidad muscular que corresponde a una raíz nerviosa específica. Por ejemplo, si tú tienes una hernia que empieza a comprimir la raíz nerviosa de un determinado segmento, entonces tienes deterioro de la raíz y los síntomas no solamente van a ser dolor en la zona, es un dolor que se irradia. Por ejemplo, el paciente te puede decir que tiene un dolor que empieza
eh, a nivel de la cadera y se va irradiando hacia la nalga y luego baja hacia mi pierna, o sea, entumecimiento, hormigueo, debilidad muscular. Esos síntomas, por ejemplo, no lo debería tener una lumbalgia común y corriente, una lumbalgia de causa esquelética, sino ya implica daño nervioso, cuando se entumece, cuando hormiguea, cuando hay debilidad muscular, ya, y sobre todo se extiende en un determinado territorio, una raíz nerviosa, entonces obviamente no vamos a hacer una radiculopatía. Luego tienes el otro lado que es la ciática, es el dolor, entumecimiento y hormigueo en la distribución del nervio ciático que se irradia hacia la parte posterior o lateral de la pierna, generalmente es el pie y el tobillo. No sé si alguna vez han escuchado como que pacientes que le digan, tengo un dolor que me empieza en la nalga y vas a la punta de mi pie, ya, ese puede ser una ciática. O pacientes que dicen, tengo un hormigueo que se me va hacia la parte del costado de la pierna, ya, eso también puede ser una ciática. En cuanto a la epidemiología, el dolor lumbar, que es limitante, o sea, que impide que el paciente trabaje, que impide que el paciente estudie, que realice sus actividades diarias, que limita su calidad de vida, en realidad, durante más de un día al menos, solamente el 12% de los pacientes, o sea, del 84% que yo les dije que en algún momento habían tenido dolor, solamente el 12% ese dolor realmente significa que no puede hacer sus actividades. El otro grupo, o el otro porcentaje del 72% son pacientes que han tenido dolor lumbar y que en un periodo agudo, o sea, de menos de 4 semanas, han remitido y muy probablemente hayan remitido con terapias convencionales, terapias de primera línea. La lumbalgia, dependiendo de su duración, puede dividirse, ¿no? Una lumbalgia aguda que dura, como les digo, hasta 4 semanas, una lumbalgia subaguda entre 4 y 12 semanas, y el dolor lumbar crónico, ¿no? Que cuando ya va más de 12 semanas o 3 meses. Y acá, como les dije, hay un diagnóstico diferencial en el dolor lumbar porque hay muchas etiologías del dolor lumbar. Va desde causas mecánicas, causas no mecánicas y causas viscerales. Entonces, por ejemplo, en el dolor lumbar mecánico tiene la distinción lumbar, la enfermedad degenerativa, tanto la espondilosis como las articulaciones facetarias alteradas como la osteoartritis, la espondilolistesis, el disco herniado, o sea, la hernia de disco, la estenosis espinal, la osteoporosis, las fracturas, enfermedades congénitas como la cifosis. Estas enfermedades, por ejemplo, la cifosis, la escoliosis, son enfermedades posturales, que son mecánicas. Cifosis severa, escoliosis severa, posible vértebra transicional tipo 2 o tipo 4, posible espondilolisis, posible asimetría de la articulación facetaria, o sea, todas causas mecánicas. La más importante de acá, la hernia del disco, la osteoporosis en pacientes mayores, fracturas, sobre todo fracturas por trauma, o también hay un tipo de fracturas que son patológicas, que ya vamos a ver, y la cifosis y las escoliosis, porque las escoliosis, como les dije, son enfermedades posturales que puede depender mucho si, dependiendo del grado de desviación de la columna, tú le vas a decir si es leve, moderada o severa. Y luego tienen las causas no mecánicas de la columna vertebral, por ejemplo, neoplasias. Cuando nosotros hablamos sobre mieloma múltiple, mencionamos que se va sobre todo a cadera, columna, le gusta el mieloma múltiple comerse el hueso. Entonces, en las neoplasias incluyen no solamente las neoplasias que nacen tumores de la médula, por ejemplo, sino también metástasis, por ejemplo, mieloma múltiple, carcinoma metastásico, linfomas y leucemias, tumores retroperitoneales, por ejemplo, de mama, de próstata, aparte el cáncer de pulmón, también muy relacionado a metástasis óseas. Las infecciones, por ejemplo, la osteomielitis, los abscesos paraespinosos o abscesos epidurales, pacientes que tienen fiebre, que tienen malestar general, pacientes que no mejoran con un tratamiento convencional, empiezan a sospechar de causas infecciosas, sobre todo, por ejemplo, si los pacientes han sido portadores de un catéter epidural, si han tenido algún tipo de manipulación de la zona. Luego tienes causas inflamatorias, ¿no? Que son las causas autoinmunes. La espondiloartritis anquilosante, la espondilosis psoriásica, la artritis reactiva, la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Schwerman, que es la osteocondritis, y la enfermedad de Payet, que es la... Esto podría ir, la enfermedad de Payet podría ir incluso en causas infecciosas. Y luego tiene la enfermedad visceral. La enfermedad visceral va a incluir todos los órganos pélvicos que van a asociarse a un dolor lumbar. Por ejemplo, la prostatitis, la endometriosis, la enfermedad inflamatoria pélvica crónica, la endometriosis. La endometriosis, ustedes todavía no han llevado gineco, pero la endometriosis es una ubicación ectópica del tejido endometrial en áreas donde no debería estar, o sea, en lugares que no sean del endometrio. Y al momento de que se implanta, ustedes saben que las mujeres todos los meses menstruamos. Ese tejido endometrial, donde quiera que esté,
pasa por todo el ciclo hormonal y reacciona a estos cambios hormonales. Eso quiere decir que, por ejemplo, en determinado momento, si tienes focos endometriósicos en la capa del miometrio, estos focos van a en algún momento menstruar como una menstruación normal, porque finalmente es el endometrio. Entonces, esto genera, por ejemplo, un dolor pélvico crónico, y ese dolor pélvico muchas veces se irradia hacia la espalda, por eso que también puede ser una causa de dolor lumbar. Tienes enfermedades renales como la nefrolitiasis, la pielonefritis, absceso para perinéfrico. Por ejemplo, ustedes saben que la nefrolitiasis se asocia, por ejemplo, a no solamente cálculos de calcio como tal, sino los cálculos de estrubita. Los cálculos o las personas que tienen infecciones urinarias crónicas pueden desarrollar a nivel del riñón un cálculo que se llama cálculo colariforme. Ese cálculo asociado a infecciones duele, así como un cálculo en la vesícula, duele. También los pacientes no vienen diciéndote, me duele mi cálculo, te dicen, me duele la espalda, dolor lumbar. Aneurisma aórtico, enfermedades gastrointestinales como pancreatitis, colecistitis, úlcera penetrante, y obviamente estos diagnósticos son mucho más alejados, pero que en algún momento si el paciente te llega diciéndote me duele la espalda, por ejemplo, en la pancreatitis, el típico, el dolor empieza en hipogastrio y se irradia hacia la espalda. Los pacientes no saben qué cosa es hipogastrio, no saben, simplemente te dicen me duele la espalda. Entonces tú tienes que ir pensando en las posibilidades dependiendo de la historia clínica que le hagas. Ya. Vamos a hablar sobre el dolor de espalda inespecífico y etiologías graves, que es como que lo más básico. Para empezar, el dolor en la espalda inespecífico es ese dolor que el paciente te va a llegar y se da en la mayoría de los pacientes, o sea, del 84% de pacientes que yo les dije que tienen un dolor de tipo lumbar en algún momento de su vida, de ese 100%, el 85% son pacientes que tienen un dolor de espalda inespecífico, es decir, que no tienen una causa, o sea, tú le haces la entrevista, le haces los exámenes, le haces el examen físico, todo, y no encuentras realmente una causa específica identificable que sea confiable. Es muy diferente venir con un paciente que te dice, me duele la espalda, señor, ¿usted tiene cáncer? ¿Ha tenido antecedentes de cáncer? Sí, yo tengo cáncer de próstata con metástasis a columna. Ese paciente tiene una causa identificable, confiable de lumbalgia. Pero si te viene una paciente joven que no sufre nada, que nunca le duele nada, que no tiene antecedentes médicos, que no ha hecho esfuerzo físico, que no tiene hernias, que no tiene absolutamente nada, ese es un dolor de espalda en específico. No encuentras una causa para la lumbalgia. Y la mayoría de estos casos son pacientes que le duele, pero mejoran en pocas semanas o mejoran con tratamiento de primera línea, como vamos a ver ahorita a continuación. En cambio, las etiologías graves, que son el muy poco porcentaje, incluyen tres tipos de entidades. La primera, compresión medular o de la caudequina. Segunda, cáncer metastásico. Y tercera, infecciones espinales. Esas tres entidades son etiologías graves, son etiologías que tú le tienes que, no le puedes decir, señor, tome, ¿sabes qué? Tómese su diclofenaco, orfenadrina y se va a su casa. Etiologías graves, que si bien son el menor porcentaje, siempre se tiene que indagar en el paciente para ver si lo sufre, porque tú te imaginas que le des a un señor que tiene cáncer de próstata con infiltración a hueso, paracetamol o diclofenaco que se vaya a su casa, es una etiología grave. El dolor que va a sentir no solamente no va a remitir con las pastillas que le des, sino que va a persistir en el tiempo. El primero, como les menciono, es la compresión de la médula espinal o de la caudequina. ¿Cuál es la causa más frecuente de compresión medular? La hernia del disco intervertebral. Ustedes lo ven acá. Esta es una hernia, este es el núcleo pulposo, la hernia protruye y empieza, acá es la médula espinal, empieza a comprimir la médula espinal. Esta hernia se ve chiquita, pero hay hernias que son muy grandes. Otras causas de compresión de la médula, la más común ya les dije, la hernia, el disco intervertebral, pero también hay otras, por ejemplo, la espondilitis anquilosantes, los tumores malignos, tumores benignos, traumatismos. Y una característica de la compresión de la médula espinal o de la caudequina es que van a tener signos motores y sensitivos. Y la disfunción intestinal y vesical es menos frecuente, pero se puede presentar de forma tardía. Luego tienes cáncer metastásico, o sea, una metástasis a hueso, a columna. ¿Qué cánceres te pueden causar esto? Cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón, tiroides y riñón. Son 5. Más frecuentes, próstata, pulmón, mama. Menos frecuentes, tiroides y riñón. Por un tema de incidencia, ustedes saben que en el Perú, mama, próstata, pulmón, en ese orden. Dolor repentino e intenso, y te preguntas en un paciente con antecedente de cáncer si puede tener una fractura patológica. Las fracturas patológicas no se causan por trauma, o sea, lo que para mí
es un sentarme para un paciente que tiene cáncer, puede ser una fractura patológica. ¿Por qué? Porque su hueso está debilitado. No es como yo que para fracturarme la columna tendría que caerme en un quinto piso. No, para un paciente que tiene los huesos debilitados, las fracturas patológicas se producen con actividades normales, que no implican una gran carga de fuerza. Y luego tienen las infecciones espinales, por ejemplo, el absceso epidural espinal o la osteomielitis vertebral. ¿Cómo se hace la evaluación inicial de la lumbalgia? Cuando te llega un paciente con lumbalgia, tienes que preguntarle el dolor. Ustedes saben sobre la licia fredusa. La licia fredusa es las características del dolor, ¿no? A de aparición, L de localización, I de intensidad, C de carácter o eh, forma de comportarse del dolor, I de irradiación y A de síntomas asociados. O sea, todo le preguntas, ¿dónde le duele? ¿Desde cuándo le duele? Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Antecedente de dolor, ¿ha tenido este dolor antes? ¿Es la primera vez que le pasa? Síntomas constitucionales y antecedente de neoplasias. Paciente que se siente mal, que lleva meses sin hambre, sin apetito, sin sueño, está estreñido, el paciente ha bajado 4 kilos en un mes y no sabe por qué. Preguntar, ¿usted tiene cáncer? ¿Ha tenido cáncer? ¿Tiene familiares que han tenido cáncer? ¿Familiares de primer grado? Síntomas neurológicos, por ejemplo, pacientes que no solamente tienen el dolor de la espalda, sino que también tienen ataxia, que tienen problemas para caminar, que tú te das cuenta que no están totalmente coordinados, o sea, síntomas que implican una afectación del sistema nervioso central. Y antecedente de infecciones bacterianas recientes. Por ejemplo, el paciente tiene ha tenido sepsis, el paciente ha tenido una colocación de catéter epidural que se ha infectado, el paciente tiene o tiene el antecedente, por ejemplo, inyectarse drogas endovenosas, cualquier cosa que te cause una infección bacteriana. Y en el examen físico te vas a preguntar primero la inspección de la espalda y la postura. ¿Por qué? Porque como les mencioné, una de las causas mecánicas de la lumbalgia es la escoliosis. Entonces tú tienes que ver al paciente de frente, le pides que se descubra la espalda, lo miras de frente y tú te vas a fijar primero si sus hombros están iguales. Imagínate que un hombre está más arriba que el otro, significa que el paciente está inclinado, que en su postura normal el paciente está para un lado. ¿Qué más le ves en la espalda? Le ves los omóplatos, o sea, tú tienes que ver si imaginariamente detrás una línea en el borde inferior de los omóplatos, tienes que preguntarte si esa línea está derecha. Si la línea está derecha, significa que tu paciente tiene una buena postura. En cambio, si tu línea está inclinada nuevamente con los hombros, te das cuenta que el paciente está desviando hacia un lado. La postura que tiene el paciente normal. Si llega a la consulta y ya llega encorvado o llega, por ejemplo, no sé si han visto los pacientes ancianos cuando se empiezan a encorvar hacia adelante, tienen una hipercifosis. Entonces, la postura en estos pacientes sí puede ayudar bastante a determinar cuál es la causa del dolor. La palpación y la percación de la columna vertebral. La palpación, como les digo, para ver temas de sensibilidad, sobre todo en neoplasia, sobre todo en radiculopatía, sobre todo en infecciones. Examen neurológico, ves reflejos, fuerza, sensibilidad y marcha. Y la elevación de la pierna estirada, esa es la imagen que tengo acá. El paciente se pone de cúbito supino, mira hacia el techo y tú le dices que tenga las piernas rectas, con el talón en 90. Entonces tú inicias una movilización pasiva, el paciente alza la pierna y si, imagínense que ese es el ángulo recto, ¿no? Este es, acá es el puntero, este es el 90. Si mi paciente a 60 por acá ya le empieza a doler, significa que tiene una afectación de la columna vertebral. Si el paciente va subiendo la pierna y le duele, se considera una prueba positiva. Y luego tienes el signo de Bragar, que es también igual. En la misma posición, el paciente en lo que alza la pierna, tú le haces una dorsiflexión del pie y si le duele es un Bragar positivo. Luego tienes estudio de laboratorio. La mayoría de los pacientes que, como les digo, vienen a emergencias, vienen a consulta por un dolor agudo que no tiene realmente ningún antecedente de importancia, que no tiene ninguna causa identificable, como dijimos, sino que es simplemente un dolor inespecífico lumbar, la mayoría no van a requerir estudio de laboratorio. Y si es que lo necesitaran, si es que en algún momento dijeras, ok, hay algo más que tengo que indagar, podrías tomar un BSG y una PCR para la infección, sobre todo en los casos que le dije de absceso epidural, de osteomielitis, y la imagen más clásica, más accesible para primera instancia, es una radiografía simple de columna. Si tú no encuentras hallazgos o tú te das cuenta que tu paciente, a pesar de un tratamiento primario, no mejora, de la radiografía simple puedes escalar a otras imágenes, pero no de frente te vas a mandar a un paciente que tiene 2 horas de lumbalgia, una resonancia, ¿no? Porque implica costo, implica una atención que el paciente realmente no lo necesita porque se ha demostrado que en la mayoría de estos pacientes que tienen
dolor lumbar en específico se remite solo en un periodo de menos de 4 semanas o que remite con el terapia inicial que tú le vas a dar, que serían analgésicos, que serían medios físicos para la lumbalgia. Luego tiene la evaluación de riesgo para el dolor de espalda agudo. Si la mayoría de los pacientes tienen un dolor que es inespecífico, la pregunta sería, ¿cómo identifico cuando un paciente tiene dolor grave? ¿Cómo sé que un paciente necesita más estudios? ¿En qué casos puedo decir que este dolor lumbar no es tan simple o no es tan inocente, por así decirlo, como aparece? Primero, cualquier paciente que tenga síntomas de compresión de la médula o de la cola de caballo o que tenga déficit neurológico progresivo y graves, se le toma una resonancia para evaluar evaluación adicional y una derivación urgente. Por ejemplo, si tu paciente tiene una parálisis o tiene una anestesia de silla de montar, no le vas a, ese es un síntoma grave. Si tu paciente tiene incontinencia, el paciente te das cuenta que tiene relajación de esfínteres, síntoma grave, es un síntoma grave de compresión medular. Si tu paciente no solamente le duele la espalda, sino que está desorientado, camina raro, no puede mantenerse bien, aumenta la base de sustentación de sus pies, síntoma grave y progresivo. Entonces tú le tomas una resonancia para ver si requiere una evaluación adicional, no solamente por un neurólogo, sino también probablemente un traumatólogo. Pacientes que tengan cáncer o que tengan factores de riesgo a cáncer y que tengan déficit neurológico, igual, también se le hace diagnóstico por imagen. Paciente que tiene, como le dije, antecedente de cáncer de mama, de próstata y pulmón, tiroides, riñón, que tiene este déficit neurológico que no lo tenía antes, hagan estudios de imágenes para descartar que haya metástasis ósea. Pacientes que tengan dolor lumbar, en quienes existe una sospecha clínica moderada alta de infección espinal, está indicada la resonancia magnética sin y con contraste. Pacientes que, como les digo, han tenido malestar general, fiebre, un dolor que no mejora, que se mantiene, una hipersensibilidad al momento que le hace la palpación de la columna, pacientes que han tenido antecedentes de como, por ejemplo, han tenido antecedentes de osteomielitis, han tenido antecedentes de absceso epidural, han tenido antecedentes de haber usado catéteres a nivel epidural o que han usado drogas inyectables, que tienen algún riesgo que implica una infección y que tú sospeches que puede ser eso la causa del dolor lumbar, se le indica igual resonancia inmediata con o sin contraste para evaluación adicional. Son 3 casos en los cuales el dolor agudo de un paciente puede significar algo más grave. Cáncer, compresión medular o de cola de caballo, infección. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Cuando tenemos, ya les dije, un paciente que tiene un dolor lumbar inespecífico, agudo, la mayoría de las veces este dolor remite por sí solo. Es un episodio que el paciente tiene en un momento de su vida, pero que remite. Entonces, o remite solo o tú le ayudas a que remita. Entonces, el objetivo de la terapia sería el alivio sintomático a corto plazo. Porque si mi paciente tiene un cáncer de pulmón con metástasis a hueso, no le vas a corto plazo, no le vas a aliviar el problema. Si tiene no sé, ha tenido tuberculosis, si tiene un mal de POT en la columna, no le vas a aliviar el dolor simplemente con una terapia a corto plazo. Necesita un manejo más especializado. Ese tratamiento que les voy a decir es un tratamiento que se da a pacientes agudos, un episodio lumbar inespecífico. Por ejemplo, un paciente que tenga este tipo de dolor se le puede recomendar calor superficial. Se han recomendado estos medios físicos porque se ve que alivia el dolor. Hay calor superficial o también se puede dar medios fríos. Otras recomendaciones que no son farmacológicas incluyen, por ejemplo, la acupuntura, los masajes, pero no han demostrado una verdadera eficacia. Lo que sí ha demostrado una verdadera eficacia es el calor superficial, pero como les digo, también el paciente puede querer usar acupuntura, puede querer usar masajes, puede querer utilizar compresas de hielo, pero tengan en cuenta de que no tienen una buena valoración a nivel de evidencia, ¿no? La recomendación que te dan es el calor superficial. Luego tienen los AINES. Los AINES se pueden acompañar o no de un relajante muscular. Por ejemplo, no sé si han visto que le dan el combo siempre de diclofenaco con orfenadrina. Ya le estás dando un AINE y la orfenadrina es un relajante muscular o le puede dar simplemente el AINE. El AINE puede venir en vía oral, puede venir en vía endovenosa, tú le puedes poner intramuscular también. Le puedes poner ketoprofeno intramuscular y no le pones el relajante. Puedes ponerle diclofenaco con orfenadrina, ambos por vía oral. O sea, depende mucho de la combinación y la intensidad de dolor que puede haber. Otra cosa que mencionan es que no se recomienda un reposo en cama para pacientes con dolor lumbar agudo. Los pacientes que se tratan con un reposo en cama se demuestra que tienen más dolor y que de hecho se recuperan de manera más lenta en comparación con los pacientes ambulatorios que sí
a los cuales, perdón, no se les ha dicho que haga reposo, sino que continúen con sus actividades diarias. Ahora, lo que pasa es que el paciente te va a decir siempre, pero es que a mí me duele, por eso no puedo hacer mis cosas. Entonces tú tienes que decirle, señor, es verdad, si la actividad que usted hace le genera dolor o aumenta, exacerba el dolor, se le recomienda al paciente que inicie de manera progresiva. Por ejemplo, si tiene que hacer algo en su casa, tiene que hacer actividades en su casa, no lo vas a mandar a cargar cajas, a hacer las compras, que cargue las bolsas, no. Empiezas con cosas o actividades que el paciente no le impliquen el dolor y van a ir aumentando según se pueda, según su capacidad de soportar. Por ejemplo, la primera semana, el primer día puede barrer, algo que le implique poco tiempo estar de pie. Pasa un poquito más, ya no solamente barre, sino también lava los platos. A la siguiente va al mercado y solamente compra algo chiquito, o sea, actividades que pueden irse aumentando gradualmente y se tolere, que el paciente no le duela, pero no se le recomienda al paciente con un dolor agudo que se quede en cama, que no trabaje 5 días y que se todo el día en su cama viendo televisión, porque realmente se ha demostrado que este paciente que se mantiene en cama le duele más y se recupera más lentamente en comparación con una persona que trata de mantener la mayoría o lo que pueda tolerar de actividad física. Y la otra pregunta que nos hacemos es, ¿y la fisioterapia? O sea, ¿cuándo se recomienda la fisioterapia? La fisioterapia se recomienda, o no se recomienda, perdón, no se recomienda de manera rutinaria en todos los pacientes que tienen un dolor lumbar inespecífico, sino que se va a recomendar en los pacientes que no mejoran con un tratamiento inicial o que tienen factores de riesgo para desarrollar un dolor lumbar crónico. Por ejemplo, los pacientes que les mencioné, pacientes que tienen una escoliosis grave, es un paciente que va a tener un dolor lumbar crónico, paciente que tiene ya el antecedente de cáncer o que tiene un absceso, o sea, en estos pacientes le puedes recomendar la fisioterapia porque tú sabes que el dolor no va a remitir. O en el otro caso, tú le diste una terapia y piensas que sí va a remitir con eso, pero no remite. Entonces tú puedes acompañarle a la fisioterapia. De hecho, la fisioterapia ayuda mucho, por ejemplo, en la escoliosis, ayuda mucho en varias patologías en las cuales te indican cómo mantener una postura adecuada, te indican cómo realizar ciertas actividades de la vida diaria de manera correcta para que el dolor o el peso que tú le estás poniendo en tu columna no sea mayor, no empeore. Pero como les digo, no se recomienda de manera rutinaria a todos los pacientes que vengan a emergencia o que estén atendiéndose en consulta simplemente por un dolor que es agudo, que se puede autolimitar y que muy probablemente se alivie espontáneamente a corto plazo. Otra cosa que mencionan sobre el tipo de tratamiento es que, como les digo, estoy hablando de un dolor agudo. ¿Qué pasa si es un dolor crónico? En el caso de los pacientes crónicos, se hace un manejo más integral con no solamente una terapia con AINE, se puede dar, o se puede ir escalando hacia opioides, se puede escalar hacia antidepresivos, o sea, el manejo ya es mucho más individualizado para cada paciente y obviamente depende de la afección que tenga. Y bueno, eso es todo, chicos. Esta era la bibliografía que usé. Como ven, todo lo usé el Up to Date. Y he tratado de hacer la clase corta porque sé que tienen exámenes también ya la última semana. Y espero que les haya gustado la clase. Les voy a pasar, y bueno, ya les pasé el PPT. Lo que voy a hacer ahorita es pasarles el post-it para que lo puedan llenar. Mm. Si tienen alguna pregunta, me lo pueden ir haciendo en lo que yo paso el post-it. Ya, ahí está. Para el post-test van a tener 10 minutos, 15 minutos. Sí, Andrea, dime. Vi que estaba levantando la mano. Hola, Gerta, sí, perdón. Lo que pasa es que entré un poquito tarde al respecto a... Justo cuando terminabas de explicar dermatomiosis, no sé Ajá. si a lo mejor podrías como que repetir como que algunos puntos claves que debería tener en cuenta como respecto a esa patología. Ah, ya sí, claro. Como modo de resumen, les mencioné que la polimiositis y la dermatomiosis son dos miopatías que son inmunomediadas y que se caracterizan las dos por la debilidad en el músculo esquelético proximal y la inflamación muscular. ¿Por qué se le dice dermatomiositis? O sea, dermato, ¿te acuerdas? No solamente va a tener la afectación muscular, sino que en la mayoría de los pacientes hay una manifestación cutánea características. Estas manifestaciones cutáneas implican que el paciente tenga un mayor riesgo a tener degeneración maligna, o sea, se llama neoplasias malignas. La debilidad muscular puede estar después o simultáneamente con las manifestaciones cutáneas. Por ejemplo, la dermatomiositis se caracteriza por las pápulas de Gottron y la erupción de heliotropo, o sea, son dos signos patognomónicos de dermatomiositis. Y acá está la imagen.
Acá ves, estas son las pápulas de Groton, son unas pápulas eritematosas que ocurren en la prominencia ósea de las articulaciones metacarpofalángicas y de las interfalángicas. Y esta es la erupción de heliotropo, que es una erupción que es violácea, es eritematosa a nivel peripalpebral, periorbitaria, y generalmente se da en la parte palpebral superior, pero también se puede dar en la inferior. Y les mencioné acá del eritema facial. El eritema facial también puede ocurrir en la dermatomiositis, pero no es patognomónico. Los que son patognomónicos son los que están acá, que les puse en rojo. Pero una característica que tiene el eritema facial en comparación con un paciente que tiene lupus es que en este caso no va a respetar los surcos nasolabiales. El eritema malar que tiene lupus sí respeta los surcos nasolabiales. O sea, este surco que está acá y el de acá no van a verse afectados por esta coloración rojiza. Otra manifestación cutáneas de la dermatomiositis es el signo de Chal, que es esta erupción poliquilodérmica que se da a nivel de la espalda superior. Y este signo de la epistolar también es una erupción poiquilodérmica que se da sobre todo en la cara lateral de los mulos. O sea, esta es la pierna de una paciente, la pierna derecha, y tú vas a ver que tiene una distribución lateral y no afecta la cara medial ni casi nada anterior. En cuanto al diagnóstico, para que tú veas la parte muscular, puedes ver las enzimas. Las enzimas musculares son la CK, LDH, el ACT y ALT, que son las aminotransferasas. Y como les mencioné, generalmente nosotros asociamos las aminotransferasas con problemas hepáticos. Pero para que tú puedas diferenciarlo, si tú le tomas aminotransferasas, está elevado, y tú le tomas la GGT solamente se encuentra en hígado, no se encuentra en músculo. Entonces, si tú tienes una GGT normal con unas enzimas musculares altas, significa que el problema es muscular. Pero si tienes una aminotransferasas elevadas y tienes una GGT alta, significa que la afectación es hepática. Tienes los anticuerpos que no son muy específicos como en todas las enfermedades autoinmunes y tienes, en el caso de que la enfermedad esté activa, que esté causando los síntomas del paciente, generalmente puede haber una BCG normal o ligeramente elevada. Y con el tratamiento les mencioné que hay tres casos, ¿no? Un paciente sin síntomas, un paciente que no tiene enfermedad, que tú lo ves y no tiene las manifestaciones clásicas, pero que sí tiene el diagnóstico. Tienes el caso de un paciente que tiene síntomas leves o moderados, o en caso de la última instancia sería un paciente que tiene síntomas graves, que tiene disfagia, que tiene debilidad diafragmática. En el caso de la enfermedad subclínica de un paciente asintomático, no se recomienda que tú lo inmunosuprima, o sea, que no le des corticoides, que no le des inmunomoduladores, porque el paciente no tiene síntomas. Lo que sí tienes que evaluar es la fuerza, las enzimas musculares y cada cierto tiempo la resonancia para ver si la pérdida de músculo ha implicado un reemplazo por tejido graso. Luego tiene la enfermedad muscular leve moderada que implica sí inmunosuprimirlo sistémicamente y lo acompañas con un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad como el metrotexate. Si la enfermedad es moderada, o sea, es un poquito más grave que una leve, le puedes ir agregando o puedes irle sumando dosis de glucocorticoides. Pero en el caso de que la enfermedad ya sea grave, tienes que hacer una inmunomodulación. Tienes que usar inmunoglobulina endovenosa, meltiprednisolona y se la acompaña de prednisona. Los esquemas, las dosis, depende de cada paciente y cómo lo tolere la persona. Eso es todo sobre polimiositis y dermatomiositis. De verdad es que traté de que el tema sea lo más resumido posible porque yo me acuerdo que para medicina 2 eran muchos temas y de verdad es que la mejor forma de resumirlos es como poner pequeños ítems que te ayuden a identificarlo. Por eso lo que he puesto en rojo creo que yo es lo más importante que lo que le pueden preguntar. Las demás cosas sobre epidemiología, sobre otros signos que no sean patognomónicos, la verdad es que me parecería un poquito rebuscado que les pregunten. Muchas gracias, Gerta, igual por nuevamente explicarme esos puntos. Ya está bien. ¿Cuándo es su examen, chicos? ¿El miércoles? Mañana. Mañana es su examen y están nerviosos. Bueno, por mi parte, creo que lo más manejable ha sido nefro, que de hecho lo dejé para el último. Estuve viendo primero hemato con reumato.